ver que en el impuesto a las utilidades tenemos tres tipos de contribuyentes, ¿ya? Los contribuyentes que son aquellos que están, que llevan registros contables, que son todas las empresas, empresas públicas, empresas privadas, pueden ser sociedades anónimas, pueden ser sociedades comerciales o pueden ser también sociedades civiles, es decir, quienes llevan registro contable. Y el otro tipo de sujetos son aquellos que no van a llevar sus registros contables, y ahí los tenemos a los profesionales independientes, ¿no es cierto? Hablamos profesional independiente, abogados, médicos, odontólogos, ingenieros, contadores, auditores, arquitectos, etcétera, que trabajan por su cuenta. Se incluye a los notarios de fe pública, a las oficialías del registro civil, a los corredores y a los que hacen tema de factoraje. Entonces, para hablar del hecho imponible de este impuesto, vamos a ver que para aquellos sujetos pasivos que llevan registros contables, el hecho imponible, el hecho generador, ha de ser la utilidad que se refleja en los estados financieros. Y para aquellos sujetos que no llevan registros contables, la utilidad, el hecho imponible ha de ser la declaración jurada que ha de realizar esta persona cada año. O sea, ¿en base a qué? Vamos a ver en base a todo el IVA que él ha ido recibiendo y que ha ido pagando. Ya, entonces, tenemos personas que están ingresando a la sala. Muy bien. Seguimos entonces, ¿ya? Ahora, seguimos con el IUE. ¿Quiénes están exentos de pagar el impuesto a las utilidades? Estamos hablando que toda actividad comercial que pudiera realizar el Estado Nacional. ¿Qué tipo de actividad comercial realiza el Estado Nacional? Cualquiera que implique la generación de ingresos para el Estado. ¿Por qué? Porque si hay empresas públicas, como es BOA, como es Paperbol, Lácteos Bol, EMAPA, etcétera, esas son empresas que tienen un fin lucrativo, o sea que van a ganar, van a generar ingresos, entonces ellos sí van a pagar. También están exentos las utilidades que pudieran generar las asociaciones civiles, las fundaciones o instituciones no lucrativas. ¿Cuáles las instituciones religiosas y las entidades de beneficencia? Para las asociaciones civiles, para las fundaciones o las instituciones no lucrativas, el requisito para que puedan pagar, para que no paguen el impuesto a las utilidades, es que en sus estatutos se establezca de forma clara, meridiana, como se dice, que diga que primero, que si en la gestión se generan utilidades, esas utilidades no van a ser distribuidas a sus miembros, o sea, no se va a repartir utilidades. Y segundo, que cuando estas instituciones desaparezcan, se liquiden, todos sus bienes han de ser pasados a otra institución de la misma naturaleza, de esas instituciones. No dicen eso, entonces indirectamente la administración tributaria ha de entender que ellos no están exentos del pago del impuesto a las utilidades. Tampoco está dentro de las utilidades los intereses que vayan a generar los organismos de crédito e instituciones oficiales extranjeras. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, si en Bolivia tenemos la representación de la ONU, o si tenemos representación, por ejemplo, de la
de la Unión Europea, que son organismos que van a generar ingresos, pero los intereses que ellos cobren no van a ser considerados como un hecho generador o hecho imponible del impuesto a las utilidades. También las entidades de beneficencia deportivas, culturales, profesionales o gremiales. Ahí tenemos todo lo que es, por ejemplo, la Asociación Boliviana de Fútbol, lo que son las fundaciones culturales, por ejemplo, la Fundación del Banco Central de Bolivia, que es el que indirectamente maneja lo que es la Casa de Moneda en Potosí, lo que es la Casa de la Libertad aquí en Sucre, lo que es el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, que lo tenemos aquí en Sucre, y un museo, hay un museo histórico en la ciudad de La Paz. Entonces, ¿quién maneja? La Fundación del Banco Central de Bolivia. ¿Qué ingresos genera? Lo que se paga, las entradas que se pagan para poder visitar estos repositorios nacionales. Pero ellos son una entidad cultural, ¿verdad? Entonces no la pagan. Las entidades profesionales o gremiales, estamos hablando de los colegios de profesionales. Colegio médico, estamos hablando de colegio de abogados, colegio de contadores, colegio de auditores, la sociedad de ingeniería, ¿no es cierto? Ellos no van a pagar el impuesto a las utilidades a pesar de que generen ingresos. Aquí dice bien clarito, deben solicitar a la administración tributaria su reconocimiento. Si ustedes recuerdan, cuando hemos hablado lo que era el hecho generador y las exenciones, decía algunas exenciones son automáticas, ¿no? Por ejemplo, veíamos en el IVA, ¿quién no paga? Los que son diplomáticos. Mostramos la calidad de diplomático de la persona y no va a cancelar por la importación. En el impuesto el impuesto a las transacciones, ¿quiénes no pagan? Por ejemplo, el trabajo en relación de dependencia. O sea, los que perciben un sueldo no pagan porque eso es automático. En cambio, en el impuesto a las utilidades, ¿quién crea que está dentro de todas las situaciones de exención han de realizar un trámite ante la administración tributaria? ¿Ya? Tienen que presentar, por ejemplo, Colegio de Arquitectos. Tiene que hacer su trámite ante Impuestos Internos solicitando la exención tributaria del impuesto a las utilidades. Y a partir del momento en el cual la administración tributaria emita una resolución administrativa en la que establezca que el Colegio de Arquitectos de Potosí está exento de pagar este impuesto, a partir de ese momento se va a dar curso a esa exención. Mientras no hagan ese trámite, entonces van a tener que pagar el impuesto. Ya les decía, dos requisitos importantes para que puedan, para que la administración tributaria les pueda dar curso a la solicitud de exención. Primero, en los estatutos debe decir claramente que en caso de generarse utilidades, estas no van a ser distribuidas entre sus miembros, sino que van a ser reutilizadas en las actividades propias de la institución, y también, que una vez que se liquide esa institución, todos sus bienes han de pasar a otra institución de similar actividad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se dice, por decir, el Colegio de Arquitectos tiene una casa, entonces dirá, una vez que desaparezca el Colegio de Arquitectos de Potosí, todos los bienes que pudiera tener ha de pasar para el Colegio de Odontólogos de la ciudad de Potosí, ¿no? Entonces, ahí se está dando esa condición que solicita la administración tributaria para poder dar curso a esa exención. ¿Ya? O sea, no es automático, tenemos que hacerlo. Vemos aquí los sujetos pasivos. Ya habíamos hablado de los sujetos pasivos del impuesto a las utilidades a las empresas.
Primero, los obligados a llevar registros contables. ¿Quiénes son? Todas las sociedades comerciales. O sea, cuando hablamos de sociedades comerciales, hablamos de la anónima, de responsabilidad limitada, comandita simple, comandita por acciones, la colectiva, etcétera. O sea, los 7 tipos de sociedades que nos establece el Código de Comercio, incluyendo las empresas unipersonales y las sociedades de hecho. ¿Cuáles son las sociedades de hecho? Son aquellas que van a trabajar en el país sin haber constituido su sociedad. O sea, van a realizar tareas como si fueran una persona jurídica sin ser. O aquellas sociedades de hecho también son aquellas que no tienen un reconocimiento por parte de Fundempresa. Y vemos a los no obligados a presentar registros contables. ¿Quiénes son? Las agencias o establecimientos de empresas constituidas o domiciliadas en el exterior u otro tipo de empresas. ¿Cuáles son esas empresas constituidas, esas empresas extranjeras que han sido constituidas, que tienen sus agencias? Por ejemplo, todo lo que son las agencias de Benetton, las agencias de Nestlé, ¿no? O sea, de todas esas empresas internacionales que nosotros conocemos que tienen su agencia. Dice, o establecimientos de empresas constituidas en el exterior u otro tipo de empresas. Entonces, cualquier tipo de empresa que no lleva registro contable, ¿no? Por ejemplo, no sé si las fundaciones llevan registros contables. Tendrían que llevar, ¿verdad? Tendrían que llevar, pero no están tan obligados a hacerlo. Y los otros sujetos pasivos son los que ejercen profesionales liberales u oficios, que son personas naturales que trabajan en forma independiente. Ya les digo, de cualquier área del conocimiento, médicos, abogados, odontólogos, arquitectos, contadores, auditores, psicólogos, no sé cuánta profesión exista, ¿no es cierto?, que trabajen en forma independiente, son sujetos pasivos de este impuesto. ¿Cómo se establece? Hemos dicho la base imponible para este impuesto. Se realiza una declaración jurada. Las personas que están obligadas a llevar registros contables, la base imponible la ha de dar sus estados financieros, que es el 50%, y lo que va a pagar es el 50% de la utilidad que ha declarado que ha sido generada durante la gestión. ¿Ya? ¿Qué es lo que se hace? Se va a tomar en cuenta lo que es el IVA, o sea, cuánto ha pagado esta persona. Sobre esa utilidad que ha sido establecida en los estados financieros, la alícuota es el 25% sobre la utilidad neta. ¿Por qué es utilidad neta? Porque vamos a ver que van a poder descontar una serie de egresos que tenga este tipo de sujetos pasivos. Y se va a verificar el 50% del IVA, o sea, se le va a descontar el 50% del IVA que ha cancelado a lo largo de la gestión. ¿Cuándo se cancela el IVA? Hemos dicho cuando se establezca un débito fiscal a favor del Estado. Los no obligados a llevar registros contables van a hacer una declaración jurada anual
donde se va a establecer los ingresos menos gastos. Porque tanto el IVA como el IOE se va a pagar sobre en el caso de utilidades, sobre la utilidad neta, y en el caso del IVA, sobre el ingreso neto. Las personas naturales, es decir, los profesionales liberales y oficios, van a realizar una declaración jurada en base a los libros de compras y ventas. Entonces va a decir cuánto ha generado en el año, cuánto ha gastado, y de ahí se establece también el 25% sobre la utilidad neta presunta. Entonces, cuando hablamos de los profesionales independientes, se presume que esa ha sido su utilidad. ¿Por qué? Porque no hay forma de establecer si realmente esos son los ingresos válidos que ha tenido o no. O sea, se confía en la declaración que va a hacer el sujeto pasivo en sus libros de compras y ventas. Para el impuesto a las utilidades, se va a considerar qué es una empresa. Entonces, para una empresa, para el IOE, es una unidad económica, o sea, aquella que va a generar ingresos, independientemente sea una unidad conformada conforme al Código de Comercio o conforme al Código Civil, o se realice un trabajo de forma unipersonal, o sea una empresa unipersonal. Esa unidad económica ha de coordinar factores de producción. Por ejemplo, aquí entran lo que son las industrias, ¿ya? ¿De dónde se obtiene la cerveza? La cerveza se obtiene ¿de qué? De la malta, ¿verdad? Perdón, de la cebada. Y también utilizan malta y utilizan otros productos. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Ahí hay un factor de producción y también hay una actividad industrial. Los chocolates, ¿de dónde se van a producir? Van a agarrar el cacao, me imagino lo van a derretir, lo van a hacer cocer y le van a poner esencias y le van a poner especies, ¿verdad? Entonces, eso es para el impuesto a las utilidades una empresa. O si no, actividades comerciales. No solamente ha de ser una actividad industrial, actividad comercial. Por ejemplo, las tiendas de los zapatos Manaco, las tiendas Bata, es una empresa comercial. Ellos están vendiendo ya un producto acabado y por la venta de ese producto acabado van a generar también utilidades. Ha de considerarse también empresa el ejercicio de profesionales independientes y oficios. Ya hemos explicado cuáles son. O el alquiler y el arrendamiento de bienes. Acuérdense que ayer, cuando hemos visto el RC-IVA, decía, va a ser contribuyente directo siempre y cuando no esté alcanzado por el impuesto a las utilidades a las empresas. Entonces, ¿quién va a estar alcanzado por el impuesto a las utilidades a las empresas que realice el alquiler y el arrendamiento de bienes? Cuando estos sean personas jurídicas que se dediquen a esa actividad. Y en el RC-IVA ha de ser contribuyente directo cuando sea una persona natural. Y también ha de ser empresa la prestación o el ejercicio de cualquier actividad lucrativa, ¿no? Por ejemplo, cuando se contrata a un profesional para que realice una consultoría. Por ejemplo, alguien puede decir, a ver, la Universidad Autónoma Tomás Frías ha de contratar un pedagogo, ¿para qué? Para que haga un estudio del rendimiento académico de los estudiantes en este tipo de diplomados que estamos teniendo en modalidad virtual. Entonces, esa es, ¿no es cierto?, la prestación de un servicio que también ha de generar un ingreso para esa persona y que ha de estar alcanzada por el impuesto a las utilidades.
¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Doctora, buenas tardes. Las empresas mineras, ¿dónde pagan el IVA o en qué? ¿Cómo se explicaría eso? Las empresas mineras son consideradas como los sujetos que llevan registros contables. Es una empresa minera. Tienen un tratamiento especial. Vamos a ver más adelante porque ellos inician su actividad, su año, digamos, de actividad económica distinto a lo que son las otras empresas, ¿ya? Pero ellos sí pagan a impuestos internos, o sea, es impuestos internos quien va a controlar la forma en que las empresas mineras están cumpliendo con sus obligaciones. ¿Alguna pregunta más, Christopher? No, solamente eso. Si no hay, vamos. Ya. Ya, muy bien. Con la ley 843 se creó el impuesto a la renta presunta de empresas, el IRPE. Ya, pero en 1986 se promulga la ley 1606 que anula el IRPE y crea el impuesto a las utilidades. ¿Qué era el IRPE? Era una empresa, como dice su nombre, renta presunta de empresas. O sea, se presumía que de la totalidad de utilidades que había generado la empresa, el 50% era utilidad. O sea, no había un control diríamos tan estricto como ahora, que se lleva a través de los estados financieros en donde realmente se va a establecer cuánto ha ganado la empresa a lo largo de la gestión, ¿no? O sea, ha sido simplemente por eso, o sea, era muy complicado porque además no solamente se contemplaba la utilidad, sino también se gravaba sobre los bienes muebles e inmuebles que tenían las empresas con el IRPE. Entonces, era pues una cantidad fantasiosa que se pagaba sobre utilidades. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más, Paola? Ya, muy bien. Ahora vamos a ver qué es lo que se entiende por utilidades. Por utilidades se han de entender las rentas, los beneficios o las ganancias. O sea, son como sinónimos, ¿verdad? La renta, ¿cuánto has generado de renta a lo largo de un año? ¿Cuánto de beneficio has tenido o cuánto es la ganancia? ¿Dónde van a estar? En los estados financieros, ¿verdad? A ver, ¿alguno de ustedes podría decirme qué entendemos por estados financieros? Chicos, ¿qué es un estado financiero? Dicen, buenas tardes. Un estado financiero, bueno, es el resumen de todas las operaciones financieras de una entidad o de una empresa. Ya. ¿Y qué es lo que va a expresar esos estados financieros? ¿Qué es lo que es los lo que ingresos expresa? Y los egresos de una empresa? O sea, ingresos, egresos y su patrimonio, ¿verdad? Sí, sí, licenciada. Entonces, ahí en esos estados financieros, como bien dice su compañera, es ahí donde al finalizar, ¿no es cierto? Dice utilidad de la gestión. Ese factorcito, ese numerito es lo que le interesa a impuestos nacionales para ver cuánto ha ganado. Y decíamos, cuando hablamos de los profesionales independientes o los que no están sujetos a llevar registros contables, la utilidad ha de ser determinada por declaración jurada. O sea, ¿qué es la declaración jurada? Ese es el llenado de ese formulario o ese establecimiento que va a hacer la persona a través del llenado de un formulario para
poder establecer cuánto ha ganado. No es utilidad, nos dice, aquellos ingresos que provengan de la reorganización de empresas. Ayer decíamos que cuando hablamos de reorganización de empresas, la reorganización de empresas hablamos cuando hablamos de la fusión, cuando hablamos de la escisión o hablamos de la transformación. Porque hemos dicho esas tres figuras de reorganización de empresas ha de generar un movimiento de capital, ¿verdad? Si, por ejemplo, ayer les decía quiénes se han fusionado, Banco Mercantil Santa Cruz, por eso se llama así. Han tenido que hacer una nueva emisión de acciones. Alguien ha tenido que comprar acciones, ha subido el capital, ¿verdad? Entonces, esa subida de capital, esa compraventa de las acciones, no han de ser consideradas, nos dice, para el cálculo del impuesto a las utilidades de las empresas. ¿Qué ha de entender la ley por enajenación? Por enajenación ha de entender la venta, la permuta, el cambio o la expropiación. La venta, ¿qué es? Es traspasar a otra persona el derecho propietario que se tiene sobre un determinado bien, sea mueble o inmueble, a cambio de una suma de dinero. Esa es la venta, ¿verdad? Alguien se está desprendiendo de lo que tiene, de lo que le pertenece, a cambio de una suma de dinero. ¿Qué es la permuta? Es intercambiar bienes. Por ejemplo, te intercambio este celular por el tuyo, ¿verdad? O sea, va a ser un intercambio. ¿Qué es el cambio? Cambio algo por otra cosa, ¿verdad? Y la expropiación es cuando el Estado ha de desposeer a una persona del derecho propietario que tenga sobre un determinado bien por causa de necesidad y utilidad pública. ¿A cambio de qué? A cambio de pagarle el precio justo de su bien. Por ejemplo, si se está abriendo una nueva calle en la ciudad y se tiene que afectar parte de un bien inmueble, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? No se puede dejar la calle a medias, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hace? Se expropia. Se le quita a esa persona ese su bien y le va a pagar un justo precio la alcaldía o la gobernación que esté haciendo esa carretera. La enajenación es un acto de disposición, la transmisión de dominio a título oneroso de bienes, acciones y derechos. ¿Cuál es la transmisión de dominio? La transmisión del derecho propietario que tiene esa persona. ¿Por qué es a título oneroso? Porque ¿quién está transmitiendo ese bien, esa acción o ese derecho? Está recibiendo una suma de dinero como compensación de esa enajenación. ¿Qué tipo de utilidades se va a pagar o son base imponible, o son hechos generadores del impuesto a las utilidades? Hablamos nosotros aquí del principio de fuente. Entonces, toda utilidad de fuente boliviana ha de ser considerada para el impuesto a las utilidades de las empresas. ¿Cómo vamos a entender esto? Dice, toda utilidad, todo ingreso que se reciba de la explotación de bienes situados, colocados o utilizados económicamente en el territorio. ¿Sí? La compraventa de bienes.
el alquiler de bienes muebles e inmuebles, ¿verdad? Dice colocados o utilizados. Hemos visto los alquileres, ¿verdad? Eso es principio de fuente. También la realización de cualquier actividad que produzca una utilidad. O sea, cualquier actividad que dé a entender que hay una riqueza, que hay una utilidad, ha de ser considerada como utilidad de fuente boliviana. Y dice, toda esta actividad, toda esta utilización de los bienes, la realización de las actividades, no interesa, o sea, no importa la nacionalidad de la persona que esté generando esas utilidades. O sea, si lo hace dentro de nuestro territorio, esa es una utilidad de fuente boliviana. No sé si en Potosí habrá mucha gente extranjera que realiza este tipo de actividades. Por ejemplo, nosotros aquí en Sucre, ustedes deben saber que en la calle Nicolás Ortiz está llena de pubs, o sea, de cafés, de bares, que muchos de ellos son de propiedad de gente holandesa, de alemanes. Hay un francés que hace panqueques, etcétera, ¿no? Ellos tienen sus establecimientos comerciales. Ellos están realizando una actividad que les está generando una utilidad. Entonces, es una utilidad de fuente boliviana. Ahora dice, no importa tampoco el domicilio o la residencia del titular, o sea, del titular del negocio que genera esa utilidad. Puede ser una persona que, por decir, nosotros aquí hay un café que se llama El Florín, que es de propiedad de un holandés. Ya, puede ser que el holandés esté un tiempo aquí en Sucre, haga todos los negocios y después se vaya a vivir a Holanda y nombre un administrador aquí en Sucre. ¿Quién es el titular del negocio? Es el holandés. ¿Dónde vive? En Holanda. Pero ¿dónde se está generando el ingreso? En nuestro territorio. Entonces también ha de ser considerada utilidad de fuente boliviana. Tampoco, dice, ha de incidir para establecer si la utilidad es de fuente boliviana el lugar donde se celebró el contrato, si como efecto de ese contrato se está generando una utilidad, se está generando un ingreso, también se considera de fuente boliviana. Ejemplo, ustedes conocen lo que son los contratos, ay, se me fue el nombre. Los contratos de franquicia. ¿Saben ustedes lo que son las franquicias, chicos? ¿Qué es una franquicia? Es comprar el nombre intelectual de una marca para aprovecharse de su popularidad. ¿Y cómo utilizas, Paola, la marca? Por ejemplo, farmacias económicas. Una persona tenía su farmacia, la Cruz del Sur, pero no traía clientes, entonces le pagó al dueño de farmacias económicas para usar su nombre. Es como una patente, más o menos. Se paga por el uso y creo que es deducible. Otra marca que tengamos en Bolivia que sea una franquicia. Por ejemplo, Benetton. ¿Qué es Benetton? A ver, ¿qué es la marca Benetton? Hace autos, hace ropa, ¿no es cierto? Hace indumentaria deportiva, maletines, mochilas, etcétera, ¿verdad? Otro que es mucho más, el ejemplo mucho más comprensible para entender lo que es una franquicia, por ejemplo, lo que son los restaurantes de Burger King o son los restaurantes de McDonald's.
Si ustedes van a un restaurante McDonald's, cuando llegó a Bolivia, en La Paz habían 2 McDonald's, igualitos, o sea, no había diferencia, uno era en la zona sur y el otro era en el centro, era igualito, te daban en las mismas charolas, las mismas servilletas, la misma forma de entregarte la hamburguesa o lo que tú habías pedido. Entonces, ese es un contrato de franquicia. Cuando el dueño de una marca te permite utilizarla, explotarla económicamente en un lugar determinado y a cambio le vas a pagar lo que es su nombre, una franquicia, le vas a pagar un monto cada vez que ellos se terminen, puede ser cada 6 meses, puede ser cada año, como una regalía. Entonces, puede ser que alguien haya ido, lo vamos a poner de ejemplo a los señores Careaga, van a irse a Estados Unidos, van a contactarse con los dueños de McDonald's y van a firmar un contrato, por decir, en Nueva York, para llevar la franquicia de McDonald's hasta Potosí. El señor Careaga, los señores Careaga, ¿qué van a hacer? Van a poner como tiene que ser los restaurantes McDonald's, ¿no? Todos de negro con blanquito y rojito, sus gorritas, etcétera, etcétera. Y ellos van a generarse una utilidad. ¿Por qué? Por vender las hamburguesas y todo lo que tiene McDonald's. ¿Dónde han celebrado el contrato? Lo han celebrado en Nueva York. ¿Dónde se está generando la utilidad? En Potosí. Entonces, por generarse ese ingreso en Potosí, ha de ser considerada de fuente boliviana, ¿no? Entonces, el impuesto a las utilidades va a agravar la utilidad que la ley considera de fuente boliviana. Y decíamos, sin tomar en cuenta la nacionalidad de la persona que genera la utilidad, el domicilio, su residencia o el lugar donde se ha celebrado el contrato. Y eso nosotros también un poco hemos visto en lo que ha sido el tema de la potestad tributaria del Estado. ¿Cuáles son otros ingresos de fuente boliviana? La remuneración o sueldos de directores, consejos u órganos directivos por actividades en el exterior para empresas bolivianas. Ejemplo de esto. Años atrás, el anterior presidente, el señor Evo Morales, se le ocurrió presentar una demanda en el Tribunal Penal de La Haya, en Holanda, contra Chile, para que podamos volver al mar. ¿Quién era nuestro delegado? Era el señor Rodríguez Belcé, expresidente del Estado, que él vivía en Holanda. Entonces, a él se le pagaba, ¿no es cierto?, por realizar esa actividad. También, ¿quiénes han sido los abogados? Era un bufete de abogados españoles. Entonces, a ellos se les pagaba una remuneración. Entonces, por esa remuneración que han recibido esas personas, también debieron haber cancelado el impuesto a las utilidades. ¿Por qué? Porque se ha considerado que era de fuente boliviana. Ustedes dirán, pero ellos no han hecho nada aquí en el territorio. Aparentemente no han hecho nada en el territorio, pero el resultado de las acciones que ellos han hecho iba a incidir en la República de Bolivia, ¿no? Entonces, o si, por decir, hay una empresa, digamos, Yacimientos, ha de contratar a unos expertos, por decir, españoles, para que ayuden en todo un proceso de exploración de unos pozos de gas. Entonces ellos van a mandar estudios, van a reunirse con Yacimientos y van a decir, estas más o menos tendrían que ser las directrices para que ustedes hagan este trabajo. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Están realizando una actividad para una empresa boliviana, ¿no? Y el resultado de ese trabajo ha de incidir en que también Yacimientos, en el ejemplo, podría generar mayor utilidad.
También son los honorarios, la retribución o remuneración por servicios desde o en el exterior que generen utilidad en Bolivia. O sea, ahí va lo que han hecho los señores, ¿no es cierto? Como ejemplo, el trabajo que han hecho para la demanda internacional. Si bien no ha generado ninguna utilidad en Bolivia porque no nos ha ido bien, imagínense si por ese trabajo hubiéramos vuelto, nos hubieran dado salida al mar. ¿Cuánto de ingreso se hubiera generado en Bolivia, ¿no? O sea, es el principio de fuente. También es utilidad de fuente boliviana el alquiler y el arrendamiento de inmuebles situados en el territorio nacional. O sea, no es aquí en cualquier lugar del mundo, sino simplemente de los bienes inmuebles que tenemos dentro del país. Los intereses de depósitos bancarios. ¿Qué tipo de depósitos bancarios se puede realizar? Se pueden realizar depósitos en caja de ahorros, depósitos en cuenta corriente, depósitos a plazo fijo, ¿no es cierto? Entonces, todo interés que generen esos depósitos, ese dinero que está en el banco, ha de ser también objeto del impuesto a las utilidades. O el alquiler de bienes muebles usados económicamente en el país, ¿no? Obviamente que todo este uso, estos alquileres, tienen que tener un efecto de crear ingresos a favor de la persona que está realizando esa actividad. También las regalías por cosas situadas o derechos utilizados en el país. Aquí hablamos, por ejemplo, el tema de las franquicias, ¿no? O las generadas por actividades agropecuarias, minerales, extractivas o prestación de servicios. Aquí está la pregunta que me hacía su compañero. ¿Qué pasa con la actividad minera? La actividad minera está también grabada con este impuesto. O las extractivas. Puede ser actividad extractiva minera o puede ser extractiva hidrocarburífera, ¿no? O cualquier otra utilidad generada en el país. Es decir, ¿qué es lo que le interesa al impuesto a las utilidades? Que donde hay una utilidad, donde hay una ganancia que tenga una persona por una actividad que realiza, tenga que pagar el impuesto a las utilidades. Creo que hemos duplicado la diapositiva. ¿Cómo se determina la utilidad? Es un impuesto anual. O sea, se va a pagar cada año, cada gestión se paga el impuesto a las utilidades Los profesionales independientes. Se va a establecer una utilidad neta grabada del 50% del total del monto de sus ingresos. Por ejemplo, si un contador a lo largo del año, de enero a diciembre del año 2020, que eso lo vamos a pagar al año, ha generado 18,000 bolivianos, entonces 9,000 bolivianos es su utilidad neta grabada. ¿Ya? Pero ha de pagar el 25% de estos 9,000. ¿Cuánto es el 25%? Son 4,500. Pero de esos 4,500, el 50% ha de poder compensarlos con sus compras y solamente ha de pagar el otro 50%. Es decir, esta persona que ha generado a lo largo 18,000 bolivianos ha de pagar efectivamente 2,250 bolivianos, que equivale al 12,5% del total de la utilidad. ¿Ya? No sé si me han entendido. Se toma
el 100% de los ingresos y se descuenta lo que ha pagado el impuesto al valor agregado. De ahí sacamos la utilidad neta. De esa utilidad neta se toma el 50%. O sea, de todo lo que ha percibido, el 50% es su utilidad. De ese 50%, de ese 50% de utilidad, ha de pagar el 25% del impuesto a las utilidades a las empresas. Pero de ese 25%, el 50%, que equivale al 12,5%, lo compensa con sus gastos generales. Y el otro 50%, que es el 12,5%, lo paga en efectivo. Ayer decíamos, cuando hablábamos con el IVA, cuáles son los gastos que ha de poder el sujeto pasivo compensar en el IVA. Son los gastos relacionados con la actividad gravada. ¿Qué pasa con los otros gastos? Decíamos colegios, supermercados, medicamentos, médicos, etcétera. Esos le sirven al profesional independiente para poder compensar el impuesto a las utilidades de las empresas. ¿Qué pasa con los sujetos obligados a llevar registros contables? Hemos dicho la utilidad la ha de establecer los estados financieros, ¿ya? ¿Qué es lo que va a deducir? Porque aquí también hablamos de utilidad neta. ¿Qué deduce ese empresario o esa persona, esa sociedad comercial? Las depreciaciones, los créditos incobrables, los honorarios, los viáticos y las contribuciones. ¿Qué es la depreciación? Es la pérdida de valor de los bienes, de los activos fijos, ¿verdad? ¿Esa es una depreciación, chicos? ¿O estoy equivocada? No, está bien. Los créditos incobrables son aquellas deudas o aquellas personas que le deben a la empresa, pero que sabemos que no se va a cobrar jamás, ¿verdad? O sea, es cuando se castiga esos créditos. Los honorarios, decíamos, aquello que va a pagar ¿a quién? A sus directores, a sus síndicos, ¿no? O sea, a las personas que van a ser sujetos pasivos como contribuyente directo del RCI. Los viáticos, y hemos dicho, los viáticos es esa suma de dinero que se va a dar a toda persona que trabaja en una institución pública o privada para que realice un viaje en representación de la empresa a un lugar distinto a donde sus funciones. Y las contribuciones. ¿Qué entendemos por contribuciones, chicos? ¿Contribuciones a qué? Los aportes que se pagan. Los aportes que se paga a las AFPs, ¿verdad? O sea, toda esa contribución. ¿Por qué? Porque no es una utilidad, ¿verdad? O sea, no es un dinero que no está entrando a la empresa, sino que sale de la empresa. Los aguinaldos y las gratificaciones a favor del personal, o sea, todos los bonos que se les pueda dar al personal, ¿no? Los aguinaldos, hemos dicho que es un sueldo por año que se da a los trabajadores en empresas públicas y privadas por la época de Navidad. ¿Qué es lo que no se deduce? ¿Qué es lo que no puede descontar este sujeto pasivo que lleva registros contables para descontar utilidades? Los retiros personales. O sea, hemos dicho cuáles son los retiros personales cuando la persona, cuando el dueño del negocio ha de extraer bienes o productos del negocio para su uso personal.
Los gastos, servicios personales y la no retención del ERE. ¿Cuáles son los servicios personales? Son el pago de sueldos y salarios, ¿verdad? El impuesto a las utilidades de la gestión anterior, o sea, no se puede descontar. La amortización de llaves, marcas y activos intangibles. ¿Qué es una amortización de llaves? A ver, chicos, ¿qué se entiende por amortización de llaves? Es un término muy contable. ¿Qué es la amortización? La amortización de un crédito mercantil. Paola, un poquito más fuerte, por favor, no te escucho. La amortización de un crédito mercantil o algo así. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? También la amortización de llaves es cuando se va a comprar una empresa, ¿no es cierto?, con todos sus activos y sus pasivos. Las donaciones y sesiones gratuitas no se puede deducir, o la previsión de reservas. Ustedes saben que toda sociedad comercial debe realizar una reserva legal de cada año. O sea, ¿cuál es la reserva legal? Es el ahorro que tiene que tener esa sociedad para llegar a su capital social. O sea, por si acaso es una previsión, por si necesitara después hacer frente a cualquier eventualidad. Entonces, ¿cómo se determina la utilidad neta de los sujetos pasivos que llevan registros contables? Se deduce todo esto de la utilidad que ha tenido y de ahí se va a establecer la mil disculpas, tuve un problema con el internet que me botó. Ahora volvemos. Entonces, decía, ¿no? Un poquito recapitulando cómo se establece la utilidad de los sujetos pasivos que están obligados a llevar registros contables. Decíamos, se hace toda la deducción de todo lo deducible y eso se resta de la utilidad que han arrojado los estados financieros. Y después a esa utilidad neta, entonces se le va a aplicar lo que es la alícuota del 25% sobre la utilidad. ¿No? Aquí no se hace un descuento, o sea, no se va a hacer una compensación por las facturas que pudiera tener, por las compras que ha realizado. ¿Por qué? Porque ya hay los conceptos que hemos establecido. ¿Alguna pregunta sobre esto hasta que vuelva a compartir el documento, chicos? El impuesto a las utilidades es uno de los impuestos
diríamos, más complejo que tenemos, ¿no? Porque se va a apoyar muchas veces en el IVA o va a tomar en cuenta todos esos conceptos que se tienen que ver. Ahora sí. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Qué pasa si en los estados financieros no se pone utilidad, sino se pone pérdida? Se puede compensar esa pérdida en los 3 años siguientes. ¿Qué quiere decir? Que el sujeto pasivo que ha tenido pérdidas va a ir pagándolas, ¿no es cierto?, a lo largo de los 3 años siguientes. ¿Qué pasa si sigue teniendo pérdida? Entonces ya ha de ser un factor para que se pueda hablar de quiebra de una empresa, ¿ya? El monto de la pérdida no se actualiza, es decir, si por ejemplo de la gestión 2020 la empresa X ha dicho mi pérdida ha sido 55,000 bolivianos, esos 55,000 los puede pagar en los 3 años siguientes, puede compensar esas pérdidas, ¿no es cierto?, a lo largo de los 3 siguientes años que no han de ser compensados. ¿Ya? O sea, no se actualizan. Perdón un minutito. Mi amor, a ver. Chicos, mil disculpas, pero mi alumna empezó a ladrar mucho, mi perrita, y tenía que sacar. Bueno, aquí está, o sea, hemos dicho que el impuesto a las utilidades es un impuesto anual que se paga hasta los 120 días posteriores al cierre de la gestión. Entonces, las empresas industriales y petroleras, el año que ellos tienen es del 1 de abril al 31 de marzo. Entonces, las empresas industriales y petroleras han de pagar hasta el 29 de julio, porque ahí son los 120 días. O sea, no estamos hablando de 4 meses calendario, sino estamos hablando de 120 días. Ojo, o sea, hay que contar los días que tienen 30, los días que tienen 31. Las empresas gomeras, castañeras, agrícolas, ganaderas y agroindustriales, el periodo, o sea, su año fiscal, si ustedes quieran, comienza el 1 de julio y termina el 30 de junio. Y ha de pagar hasta octubre de cada año su impuesto. Las empresas mineras, es lo que me preguntaba su compañero, pagan, o sea, empiezan el 1 de octubre al 30 de septiembre, es el periodo, o sea, es su año fiscal. Entonces, ellos van a pagar hasta el mes de enero del año siguiente el impuesto a las utilidades. Y las empresas bancarias, seguros, las empresas comerciales, los servicios y los que no están obligados a llevar registros contables, termina su año el 31 de diciembre, o sea, es el 1 de enero al 31 de diciembre. Y por lo tanto, estas personas van a pagar hasta el 29 de abril del año siguiente el impuesto a las utilidades. ¿Alguna pregunta de este impuesto, chicos? No, doctora. Muy bien. Ahora, antes de ver el impuesto a las salidas al exterior, que es
vamos a ver rapidito lo que es el impuesto a las salidas al exterior. ¿Cuál es el objeto de este impuesto? La salida fuera de las fronteras del país por avión, es decir, tomar un avión para salir del país a otro país. No importa si salimos de La Paz a Lima o de Santa Cruz, digamos, a Sao Paulo, ¿no? Entonces, no importa a dónde vayamos, por más cerca que sea, si se está saliendo por avión, hay que pagar este impuesto. ¿Quiénes son los sujetos? Las personas naturales que residen en Bolivia y los extranjeros con residencia. ¿Cuáles son los extranjeros con residencia? Aquellos que permanecen en el país más de 90 días. Porque los primeros 90 días en que una persona ingresa al país está como turista. Pero si se queda más tiempo, entonces ya ha de ser residente y ha de tener que pagar. ¿Quiénes están exentos de pagar? Los diplomáticos. Las delegaciones deportivas, siempre y cuando vayan en representación oficial. Ya habíamos visto, ¿no es cierto?, la selección boliviana, por ejemplo, de fútbol. Cada vez que va a perder al exterior, no pagan el impuesto. O nuestros equipos de fútbol que van a jugar la Libertadores, Copa América, no sé, tantos campeonatos que hay, tampoco van a pagar este impuesto. O los miembros de la tripulación de los vuelos comerciales, ¿no? O sea, el capitán, las azafatas y los ayudantes de vuelo no han de pagar este impuesto. ¿Cómo se paga este impuesto? A través de los agentes de percepción. ¿Quién va a ser de agente de percepción? Van a ser las líneas aéreas que venden estos pasajes o las agencias de viaje, a través de quién se va a comprar el pasaje para el exterior, ¿no? ¿Qué obligación tiene la línea aérea y también las agencias de viaje en posar en forma mensual lo que haya percibido por este impuesto? Eso no quita, o sea, que tanto la línea aérea como las agencias de viaje estén obligados a llevar o a pagar otro tipo de impuestos. Por ejemplo, las líneas aéreas, ¿qué otro impuesto ha de pagar? Ha de pagar el IVA, ha de pagar el IT, el RSIVA como agente de retención de su personal, o también ha de pagar el impuesto a las utilidades. También se le aplica como agente de retención, de percepción, lo que es este impuesto. Sí, este es un impuesto bien facilito. Ahora, ¿cuánto se paga? Se paga hasta el año 2008, era 338 bolivianos. O sea, cada año se va incrementando lo que es el monto fijo de este impuesto. Está facilito, ¿verdad? Bueno, mientras logro abrir mis otras diapositivas para terminar lo que son los impuestos, y están todos, entonces no tengo problema para dar las instrucciones. Hoy es nuestra última clase, ¿ya? Hoy vamos a terminar, vamos a agotar todo el contenido del módulo. Solamente nos va a faltar 3 cosas, ¿ya? La tarea, o sea, la práctica que yo les voy a mandar hasta mañana y que me la deben mandar hasta el 23 de diciembre, ¿ya? Hasta el miércoles. Hoy les voy a dar el tema del foro que me lo tienen que mandar hasta el 28 de diciembre y el 30 de diciembre yo les voy a mandar el examen que ese mismo día me lo tienen que entregar, ¿ya? Voy a hablar el lunes con el licenciado Víctor Hugo para explicarle lo que ayer me decían ustedes. Se entra a la plataforma de la universidad, pero no encontramos muchos grupos de este diplomado. Entonces, para evitar problemas,
por el momento yo les voy a mandar todas las instrucciones por WhatsApp, o sea, todo el material por WhatsApp, pero que ustedes me lo tienen que mandar a mi correo electrónico. Ya no voy a aceptar tareas a mi WhatsApp porque me llena mucho lo que es el celular. Ya, entonces, por favor, yo les voy a pedir que tengan en cuenta la fecha de entrega. Si lo quieren enviar antes, envíenlo. Yo no tengo ningún problema. Si, por ejemplo, les digo, el foro va a ser hasta el 23, pueden ustedes mandarlo el 20, 21, 22 y el propio 23. No voy a hacer, si me lo entregan después de la fecha establecida, van a perder ustedes, van a perder 10 puntos, ¿ya? O sea, por día de retraso que tengan ustedes en el envío de sus tareas, voy a disminuir el 10 puntos de la nota que ustedes hayan obtenido, ¿ya? Por favor, tengan en cuenta eso, no quiero perjudicar a nadie. Entonces, el foro me entregan hasta el 23 de diciembre a las 12 de la noche, no hay problema. Lo que va a ser la práctica, me la van a entregar hasta el 28 de diciembre, también a las 12 de la noche. Y el examen es el 30 de diciembre, que también ustedes me lo van a poder entregar hasta las 12 de la noche. La duración del examen es 1 hora, ¿no? Entonces ustedes pueden entrar. Yo voy a mandar el 29 en la noche el examen para que el 30 ustedes lo puedan dar. A la hora que ustedes puedan ingresar a la plataforma o que ustedes tengan, como se los voy a enviar por WhatsApp, entonces se los envío a las 7 de la mañana para que a partir de esa hora cada uno pueda dar el momento que tenga tiempo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Lo ideal sería que todos entremos a la plataforma y podamos dar el examen al mismo tiempo, pero si podemos tener ingreso a la plataforma de la universidad, pues con todo gusto lo damos. Si no, va a ser a través, ustedes dan su examen, todos son una recomendación. Todos van a ir en documentos de Word. Ustedes van a abrir el documento, van a trabajar sobre el documento, lo graban en Word y así me lo mandan a mi correo electrónico. Ya alguna vez he tenido problemas que me lo mandan en PDF, que me lo mandan en otros lenguajes, que yo luego no los puedo abrir, y eso a mí realmente me dificulta el poder corregirlos, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo tengo una mala costumbre. Yo voy a imprimir todos sus foros, su trabajo y su examen final, los voy a corregir y los voy a mandar hasta Potosí juntamente con sus notas, con la práctica resuelta y con el examen resuelto. Por si alguna persona tuviera alguna duda o diría me ha corregido mal, esto era así, esto era así, para que ustedes lo puedan ver. ¿Estamos de acuerdo? Por eso yo necesito que me lo manden todo en Word. ¿Ya, chicos? Está bien, doctor. No lo tienen ustedes que imprimir. Está bien, doctora. La única persona que voy a imprimir soy yo. Muy bien. Después de esas recomendaciones, ahora vamos a ver el impuesto a los consumos específicos. ¿Qué es el ICE? ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el hecho generador? La venta de bienes para consumo final. Ya van a ser determinados bienes. Y la importación definitiva de bienes muebles. ¿Ya? Claro, no podemos jamás importar bienes inmuebles. ¿Qué
¿Qué productos grava? O sea, hemos dicho la venta para consumo final de qué productos. Cigarrillos y tabacos, tanto la producción como la comercialización. La importación de vehículos automotores, o sea, no es cualquier bien que se va a importar y se paga el impuesto a los consumos específicos, sino va a ser de vehículos automotores. La producción, importación y comercialización de bebidas no alcohólicas, aquí estamos hablando de las gaseosas, la chicha de maíz, los alcoholes como la cerveza, vinos, singanis, licores en crema, ron, vodka y whisky, o sea, todo tipo de bebida alcohólica que se importe o que se produzca en el país. Bebidas energizantes y fermentadas y los aguardientes. Ahí tenemos el tequila, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son las bebidas energizantes? Son el Powerade, son todas esas bebidas que a veces toman después de una trasnochada, que no es muy aconsejable. Después de una trasnochada con unos traguitos encima, el tomar ese tipo de bebidas energizantes puede tener un efecto contrario, ¿ya? Ahora, ¿por qué hay este impuesto? Cuando hemos hablado de los tributos, nosotros decíamos, ¿qué es la finalidad de los tributos? Es la recaudación, ¿ya? Es que el Estado perciba ingresos a través de la recaudación de estos tributos. Pero también hay otros que son fines no fiscales, ¿ya? Como es el desincentivo a la producción, comercialización y consumo de ciertos productos. Y justamente aquí está, o sea, ¿qué es lo que se quiere? Darle una tasa muy alta para cigarrillos, para vehículos de últimos modelos. Se quiere desincentivar el consumo y la importación de esto. ¿Por qué? Antes estaban también lo que eran los productos suntuarios. Una época, unos gobiernos anteriores, en la década de los 80, 90, todo se les ocurrió traerse, por ejemplo, lámparas chinas, jarrones japoneses, alfombras persas, ¿no? Entonces, a ver un momentito, o sea, algo se tiene que hacer ¿por qué? Porque no se estaba, si bien se traían en bastante cantidad, pero no se estaba recaudando lo suficiente. Entonces, por eso es que se ha creado este impuesto a los consumos específicos. Más que nada, no para recaudar, sino para desincentivar el consumo y su producción. ¿Quiénes son los sujetos? Los fabricantes. Las personas naturales o jurídicas vinculadas a esto. O sea, por ejemplo, la compañía de tabacos, ¿ya? Coca-Cola, Pepsi, todo lo que son las de todo el país. Las personas naturales o jurídicas que van a realizar importaciones definitivas a nombre propio. ¿Importación de qué? Importación de alcoholes, importación de cigarrillos, y la importación de vehículos, ¿no? Lo que es Toyota, todo lo que es los que importan todos los tipos de vehículos que tenemos en Bolivia. ¿Qué es la venta? O sea, ¿cuándo se va a considerar venta en ese tipo de impuesto? La transferencia de los bienes muebles hacia título oneroso o gratuito. Y hemos dicho, ¿verdad? Entonces, cuando se realice, por ejemplo, la donación, por decir, la lotería, es decir, la Lotería Nacional, se va a rifar un auto 0 kilómetros por año nuevo, por la fiesta de Reyes, el 6 de enero del año 2021. Entonces la gente comienza a comprar los billetes de lotería y el que se saca, o sea, esa es una transferencia a título gratuito, ¿verdad? Entonces, eso también tiene que pagar el impuesto a los consumos específicos. O sea, quien se gana un vehículo, por ejemplo, en una rifa, no está exento de pagar este impuesto, sino debe pagarlo.
También es la venta, la salida de fábrica. ¿Salida de fábrica de qué? De los cigarrillos, del tabaco, de las bebidas energizantes, etc. O el consumo de productos en la fábrica o locales de fraccionamiento. No quiere decir que en la fábrica se va a empezar a consumir, por ejemplo, en la cervecería potosina no es que van a empezar a consumir la bebida, sino que se va a vender de la fábrica, o sea, la entrega que hacen, ¿no es cierto?, directamente la cervecería a sus agencias. O en los locales de fraccionamiento. ¿Cuáles son los locales de fraccionamiento? Los supermercados, los restaurantes, ¿no es cierto? Porque ahí uno está consumiendo estos productos. ¿Quiénes están exentos? La importación de bienes por misiones diplomáticas. O sea, si por ejemplo la Embajada de Egipto se le ocurre comprarse un auto nuevo e importa un vehículo nuevo, él está exento de pagar este impuesto. O los funcionarios de las misiones diplomáticas. O sea, siempre hay que diferenciar la misión diplomática, que es como la institución, y los funcionarios, o sea, los que representan a esas misiones diplomáticas. Y los bienes destinados a la exportación. Por ejemplo, si la fábrica de camisas Manhattan va a tener un contrato para exportar camisas, por decir, a Italia, esos productos, cuando demuestre que han sido fabricados para la exportación, entonces no pagan este impuesto. ¿Cuándo nace el hecho imponible de este impuesto? En el caso de ventas, en la emisión de la factura o la entrega de la mercadería. Como va a decir la ley, lo que ocurra primero. Y generalmente siempre ocurren los dos al mismo tiempo. La salida de fábrica o un depósito fiscal. O sea, ha producido la compañía de tabacos todos los cigarrillos y está saliendo. ¿Qué son los depósitos fiscales? Los lugares donde se va a establecer el monto, o sea, la cantidad de producción que ha habido para establecer el monto que se tiene que pagar, ¿no? Si ustedes ven, por ejemplo, las personas que fuman, ¿dónde está pagado el impuesto a los consumos específicos? ¿Quién de ustedes fuma, chicos? ¿Ninguno? ¿En serio que nadie fuma? Según la Y con el frío que hace. ocasión, Según la ocasión. dependiendo ¿Y qué del pasa cuando- consumidor. ¿Dónde está la constancia del pago del impuesto a los consumos específicos? En los cigarrillos, chicos. Por eso les pregunto, ¿quién fuma? ¿Qué tienen en la cajetilla? Una estampilla, ¿verdad? Al medio. Sí. Eso es constancia del pago del impuesto a los consumos específicos. Entonces, eso cuando hay una producción y ahí va la salida de fábrica y al depósito fiscal, justamente para que se ponga esas estampillas. El Cigani, el vino, etcétera, todos los que son importados, ustedes van a ver, ¿no es cierto?, que tiene una estampillita en la tapa. ¿Alguna vez se preguntaron por qué tiene esa estampilla? Sería como el sello de seguridad, doctor. Parece un sello de seguridad, pero es el pago del ISI. ¿Alguien tenía una pregunta antes de hablar de los cigarrillos? ¿Nadie tenía consultas sobre esto? No, doctora. Ya. ¿Cuándo también nace el hecho imponible? En la fecha del retiro de la cosa mueble para uso particular. Ya, por ejemplo, un dueño de supermercado que fuma mucho y va y se saca un whisky, se saca una Coca-Cola, se saca un agua y se saca una castilla de cigarros para reunirse con sus amigos. Hemos dicho, es el retiro para uso particular, que también ha de estar grabado por el IVA, ¿no?
Y cuando hablamos de la importación, en la extracción de los recintos aduaneros. Siempre cuando hablamos de importaciones definitivas, van a ser el hecho imponible en el momento en el cual se haga el despacho aduanero. ¿Cuál es la base de cálculo? Son tasas porcentuales sobre el precio de venta. O sea, hay una tablita que tiene el impuesto a los consumos específicos para establecer cuánto se paga por litro, por unidad, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la base de cálculo? Las tasas específicas. O sea, hay tasas específicas de acuerdo al volumen de cuántos cigarros, cuántos litros, cuántas cajetillas, cuántas botellas de vino, etcétera, que se está importando, ¿no? Y en la importación, de acuerdo al volumen de la importación. Y el valor CIF, decíamos ayer, el valor CIF, ¿dónde se va a expresar? En la póliza de importación. ¿Alguna pregunta sobre el ICE? Este es un impuesto facilito, ¿no? Ahora, vamos a ver rápidamente el impuesto a las transacciones financieras, el famoso ITF. Este impuesto no nace con la ley 843. Este impuesto nace en el gobierno de Carlos Mesa, ¿ya? ¿Por qué? La razón es la siguiente. Si ustedes, me imagino que se acuerdan, el año 2003, ¿qué sucedió cuando Gonzalo Sánchez de Lozada tuvo que salir del país? Había una idea, había una opinión generalizada que se iba a dar el famoso corralito, como se dio en Argentina, es decir, que las personas que tenían su dinero en los bancos no podían disponerlos libremente, sino con autorización del gobierno. Entonces hubo ese miedo, ¿no?, en el país. Y la gente comenzó a sacar su dinero y muchos bancos casi se quedaron sin fondos, ¿no? Porque toda la gente empezó a guardar su plata bajo el colchoncito. Entonces se dice, no, un momento, hay que parar esta sangría de los bancos. Y se crea este impuesto, que era un impuesto transitorio, tenía que durar 2 años, pero ahora se ha ampliado hasta el 2023. Entonces, ¿cuál es el objeto de este impuesto? Los créditos y débitos en caja de ahorro y cuenta corriente. ¿Qué es un crédito? A ver, chicos, contablemente explíquenme crédito y débito en caja corriente. A ver si yo estoy equivocada, sáquenme ustedes de la duda. ¿Qué es un crédito y qué es un débito? Chicos. ¿Qué ha pasado? Los débitos son los depósitos que se realizan en esa cuenta licenciada y los créditos son los movimientos o salidas que tiene esa cuenta. O sea, el crédito es cuando yo saco plata de mi cuenta, ¿verdad? Sí. Y el débito es cuando deposito. Exacto. Muy bien. Entonces, gracias, Claudia. Entonces, ese es un hecho generador del impuesto a las transacciones financieras. Estamos hablando meter o sacar plata de la caja de ahorro o cuenta corriente. Pagos o transferencias de fondos a entidades regidas por la ASP. ¿Ya? O sea, todos los pagos que se hagan a los bancos o cualquier entidad financiera. La adquisición de los cheques de gerencia y los cheques viajeros. A ver, diferencia entre un cheque de gerencia y un cheque viajero, chicos. Cuando hablamos de cheque de gerencia, a ver, eso ustedes tienen que saber. El cheque de gerencia es ese cheque
en el que el banco le va a dar todas las seguridades del caso. O sea, en el cheque se pone una cinta especial, ¿verdad? Sí, Sobre el monto, el literal y el numeral, y lleva el sello del gerente. ¿Qué significa ese cheque de gerencia? Que el monto que está establecido en el cheque es como si estuviera guardado, ¿no? O sea, se está garantizando a la persona que tiene un cheque de gerencia que en el momento en el cual vaya a cobrarlo, ese monto está a su disposición, ¿verdad? Esa es más o menos la idea del cheque de gerencia. Y los cheques de viajero, chicos, ¿qué es? Los cheques de viajeros serían los documentos emitidos por entidades financieras que se pueden utilizar en otros países canjeando por dinero. Exacto. O sea, es como comprar, como que te den vales y tú el dinero lo vas a poder utilizar en cualquier lugar del mundo, ¿no? Ahora, ¿cuál es otro hecho generador? El pago o transferencia a favor de terceros sin uso de cuentas de banco, ¿no? O sea, simplemente se va a hacer transferencias, es como una especie de los giros que se hacen de una cuenta o de una persona a otra. La transferencia o envío de dinero por medio de cuentas bancarias. Los DPFs. La participación en fondos de inversión. La entrega o recepción de dinero sin intervención de bancos. Ahí podemos nosotros hablar de las casas de cambio, ¿verdad? Que son las que van a realizar esta entrega. ¿Cuándo nace el hecho imponible? Cuando hemos hablado del débito y el crédito en las cajas de ahorro o cuentas corrientes en el momento de la acreditación. Cuando hemos hablado de el pago o transferencias en el momento de realizarse la transferencia o cuando se realiza el pago, es decir, ¿cuándo nace el hecho generador? Cuando se realiza cualquiera de estas transacciones financieras que son objetos del impuesto. ¿Quiénes están exentos? O sea, ¿quiénes no pagan? La acreditación o débitos en cuentas del Estado. Y ahí hablamos, puede ser de los 4 órganos: ejecutivo, legislativo, judicial y electoral. Los débitos y créditos en cuentas de las misiones diplomáticas. Los depósitos y retiros con mantenimiento de valor en las cuentas de ahorro cuyo saldo sea igual o menor a los $2,000. Es decir, si alguien tiene una cuenta y su saldo y hace un depósito y tiene un saldo de 10,000 pesos, no va a pagar el impuesto. O sea, ¿a partir de cuándo se va a pagar? Cuando tenga de 14,000 bolivianos para arriba. Los depósitos por gastos, mantenimiento de cajas de ahorro y cuenta corriente. Antes los bancos sí decían deben tener ustedes un monto mínimo en su caja de ahorros, si no se les cobra un mantenimiento de la cuenta, o sea, para mantener vigente. Ahora ya no existe eso, ¿no? O sea, se ha quitado de todos los bancos. El débito de cuenta corriente para depósito en cuentas fiscales. ¿Ya? O sea, cuáles son las cuentas fiscales que se van a realizar. Un ratito. Que es para la seguridad social a corto plazo. O sea, ustedes saben que toda institución tiene la obligación de dar a sus empleados servicios de salud. Y eso se hace a través de los entes gestores, es decir, de la Caja Nacional, Caja Bancaria, Seguro Universitario, Seguro de Caminos, Caja Petrolera, etcétera. Entonces, los empleadores, todas las instituciones, cada mes tienen que depositar sus aportes a estos entes gestores. Entonces,
esos débitos, esos aportes que se depositan, entonces no están sujetos a pagar este impuesto. Tampoco la acreditación y débito en cuentas de la seguridad social de las AFP. O sea, lo que cada trabajador aporte mensualmente a la AFP tampoco está. Y eso se tiene que depositar, ¿no es cierto?, en las cuentas de previsión o de futuro de Bolivia, y eso no están sujetos a este impuesto. Los cargos y abonos por asientos de corrección por error. Eso ustedes saben perfectamente que es un asiento de corrección, ¿no? De repente se ha volcado un número o se ha hecho un asiento por una suma mayor o menor, entonces hay que hacer una corrección. ¿Por qué? Porque ustedes bien saben que en contabilidad no debe haber borrones, ¿verdad? Hay estos asientos. Y cuentas en entidades que estén reguladas por la ASFI y por el Banco Central de Bolivia. Los cargos y abonos en las cuentas que administran las redes de cajeros automáticos. De los fideicomisos en las cuentas de las AFPs, ¿no? Y en realidad la redención y pago de depósitos a plazo fijo, los abonos en cuenta corriente o caja de ahorro en remesas del exterior y el rescate de las cuotas de participación o rendimientos de fondos de inversión. Tampoco no está puesto aquí, pero tampoco se paga este impuesto cuando se trate de las cuentas de los funcionarios públicos o de las personas que trabajan en instituciones privadas que reciben sus sueldos, ¿no? Entonces tampoco están dentro de este impuesto. ¿Quiénes son los sujetos pasivos? Las personas naturales o jurídicas que sean titulares de estas cuentas, los que realizan pagos y transferencias de fondo, los que compren los cheques de viajero o los que se beneficien de la recaudación o cobranza de los pagos y transferencias, es decir, todas aquellas personas que realicen todas las operaciones que son objeto de este impuesto han de ser los sujetos pasivos. Los que instruyan transferencias o envíos de dinero, quienes rediman o cobren los PDFs, el DPF, perdón, quienes rescaten cuotas de participación o rendimiento de fondos de inversión. O sea, en resumen, ¿quiénes son los sujetos pasivos? Todos los que realicen las actividades que son objeto del impuesto. ¿Cuál es la base imponible? Es el monto bruto de las transacciones que están grabadas. O sea, es decir, si se hace un depósito de 5,000, se va a pagar el 0,30% de ese 5,000. ¿Qué es lo que hacen los bancos? Los bancos hacen de agentes de retención. ¿Ya? Ellos van a retener este impuesto a las transacciones financieras. ¿Con qué periodicidad se va a pagar este impuesto? Cada vez que se haga cualquier actividad grabada por el impuesto a las transacciones financieras, ¿no? Entonces, no, pero sí, el banco ha de tener que depositar al Tesoro General del Estado en forma mensual todas las retenciones que hubiese hecho del impuesto a las transacciones financieras. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al último dígito del NIP del banco. ¿Alguna pregunta, chicos? Hasta aquí es lo que me corresponde trabajar con ustedes. Si bien tienen ustedes aquí todos los impuestos, pero que no son objeto de esta asignatura, seguramente han de tener otra asignatura en la cual nuevamente vayan a analizar estos
impuestos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta en general de todo lo que hemos llevado en el módulo. Licenciada, buenas tardes. Una preguntita, Licen. Al respecto Sí. del IWE, o sea, nosotros tenemos 120 días, ¿no? Para declarar el impuesto. Ajá. Pero ahora mi pregunta es, ¿en qué, o sea, en qué momento ya puedo yo compensar con el IT? O sea, ¿desde qué momento ya puedo compensar? Del mes siguiente en el que has hecho el pago de las utilidades. Si, por ejemplo, tú eres una sociedad comercial y tienes que pagar hasta el 29 de abril y tú has pagado, por decir, el 20 de enero, a partir de febrero puedes compensar el impuesto a las transacciones. ¿Y hasta dónde vas a compensar con el impuesto a las transacciones? Hasta que se termine el monto. ¿Ya? O sea, puedes compensar hasta el nuevo pago del impuesto a las utilidades. No es solamente de enero a diciembre, sino puedes incluso compensar hasta abril. Si tú has pagado en abril el último día de la gestión, digamos, 2019 que hemos pagado este año, puedes tú compensar hasta abril del 2021. Y como en abril has pagado nuevamente el impuesto a las utilidades, a partir de mayo vuelves a compensar ese impuesto. Ahora, ¿qué decimos? ¿Hasta dónde se compensa el IT con el pago de utilidades? Hasta donde alcance el monto. Ahora, ¿qué sucede si a lo largo de la gestión tú has ido compensando y hay un saldo todavía del impuesto a las utilidades que has pagado? Ese saldo se va a consolidar a favor del Estado, o sea, no te van a devolver. ¿No? Por eso hay que calcular bien cuándo se va a volver a pagar el impuesto a las utilidades, ¿no? No sé si te he respondido. Sí, licenciada, gracias. ¿Por qué? ¿Alguna pregunta más en general, chicos? Licenciada, un detalle de alguna lección anterior, creo que era hace como 3 lecciones, no entendía bien la diferencia. Domicilio fiscal es diferente a domicilio, ¿verdad? Pero cuando usted nos hablaba, solo usaba el término domicilio. Sí, sí, sí. O sea, el domicilio fiscal es donde la administración tributaria, o sea, es el que tú vas a establecer, que ahí te puede la administración tributaria encontrar, ¿no? Es el domicilio válido para la administración tributaria, el domicilio fiscal. Y cuando hemos hablado, cuando no ha establecido el sujeto pasivo, o sea, el contribuyente, ¿cuál es ese domicilio? Entonces recién se va a buscar las otras opciones de los domicilios que hemos visto tanto de personas naturales como de personas jurídicas. Es que a veces estamos por sobreentendido, perdón. ¿Alguna otra pregunta más, chicos? Ya les he pasado por el WhatsApp el texto, ya les he pasado todas las diapositivas, ¿verdad? Sí, doctora, ya lo tenemos. ¿Alguna? Muy bien, Claudia. ¿Alguna pregunta más, chicos? Consulta, reclamo, queja. Doctora, buenas tardes. En realidad, no sé si es que tal vez usted podría darnos una respuesta respecto a lo que es lo de la plataforma, ¿no? He estado revisando y tenemos contenido, doctora, pero, o sea, no es el suyo. Y en participantes también están mis compañeros. Entonces me preocupa porque incluso hasta hay un cuestionario que termina el día lunes y debemos responderlo. Pero, ¿quién les ha subido el cuestionario? ¿Quién ha subido ese cuestionario? Dice, Porque el apellido es Churata de la persona que ha subido y que está como profesor en la plataforma, ¿no? Y por eso digo, doctora, que de repente hay... ¿Perdón? No, yo no soy Churata, yo soy Deuer. Claro, doctora, pero de repente es para hacerle notar
al licenciado Víctor, creo que decía, porque Víctor Hugo, sí. estamos con varios de mis compañeros en ese diplomado y pienso que tal vez nos hemos asignado mal, ¿no? A ese grupo, a pesar de que se llama Perfecto. Gestión Tributaria Diplomado Potosí. Sí, 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 eso Sí, está mal porque yo había entrado, Jessica Churata es la licenciada del grupo que recién se ha creado, los que han empezado ayer clases, es ya otro grupo. porque yo cuando he entrado a la plataforma de la universidad he visto grupo A, B, C, he visto grupo Potosí, he visto grupo Tupiza. Entonces yo le he preguntado al licenciado y me ha dicho es el grupo 1, pero no hay grupo 1, ¿verdad? Yo, como les digo, terminando la clase le voy a mandar un mensaje, le voy a decir, licenciado, los chicos y yo estamos preocupados porque no podemos ubicarnos en la plataforma, porque a mí como docente no me sale la materia, porque a mí me tendría que salir la materia y yo debería entrar al diplomado correspondiente, pero no está saliendo. Ha de haber algún tipo de problema de configuración de la plataforma. Hoy yo voy a hacer la consulta y lo que me diga el licenciado, yo se los voy a pasar al WhatsApp y les pido que ustedes también hagan la misma consulta, ¿no? O sea, no podemos ingresar porque no nos sale el nombre de la docente con la que hemos llevado el primer módulo. ¿Ya? Por eso, como les decía, por el momento todo lo voy a pasar por WhatsApp para que me lo manden a mi correo electrónico. Pero sí, en el interín nosotros logramos entrar a la plataforma, todos los trabajos tienen que ser enviados por plataforma para que yo los pueda descargar de ahí y los califique. Y quede constancia en la plataforma de la universidad quién entregó y quién no entregó el trabajo, ¿verdad? Eso está medio complicadito, lo de la plataforma. ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Comentarios, quejas, reclamos? Doctora, entonces hasta el momento en que nos pueda confirmar usted sobre el aspecto de la plataforma, ¿se le va a poder pasar los trabajos por su correo nomás? Sí, por favor, voy a ponerles eso a en la plataforma y en la instrucción del correo y en la instrucción del trabajo, y eso voy a decirle, voy a avisarle eso al licenciado Víctor Hugo. En cuanto también cuando Rosemary, cuando tú estás, me dices, en su ejemplo, en el ICE del juego del auto que se gana, no estaría en el impuesto al juego, sí también tiene que pagar el impuesto al juego, pero también debe pagar el impuesto a los consumos específicos por ese vehículo, porque la lotería ha importado, ¿no? O sea, no es tanto así que tú te ganas el auto gratis, no, tienes tú que pagar todos los impuestos correspondientes. Ya, entonces volvemos a lo de los trabajos. Me mandan a mi correo electrónico y yo voy a avisarle eso al licenciado Víctor Hugo para que podamos ir trabajando de esa manera hasta que arreglemos la plataforma. ¿De acuerdo? Cualquier cosa al chat, por favor, chicos. Doctora, los trabajos, ¿hasta cuándo nos estaría ya Yo les dándonos? voy a pasar ahora lo que es el foro y les voy a dar el plazo hasta cuándo pueden ustedes entregar. ¿Ya? Hemos dicho, el foro hasta el 23, la práctica hasta el 28 y el examen es el 30. El examen sí o sí tienen que darlo el mismo día, ya el 30. Hoy yo les paso el foro hasta el 23 y seguramente a más tardar el lunes yo les voy a pasar ya la práctica, ya la tengo, estoy haciendo algunas correcciones y también les voy a pasar lo que les decía, si
pueden, lo mandan antes, no hay ningún problema. Lo que no tienen que hacer es mandarlo hasta después de vencido el plazo. El examen el 30. Toditos dan el examen el 30. No vamos a ampliar, porque yo el 31 tendría que estar ya mandando notas a Potosí. Ya seguramente hasta el 4 de enero yo ya he de tener sus notas finales. ¿Cuándo comienzan el segundo módulo? Aún no nos han dado fecha, ¿Cuándo está? doctora. No nos han dado fecha. Ya, entonces, antes de que comiencen el segundo módulo, ustedes ya van a tener sus notas finales. Yo las voy a mandar a Potosí. ¿Ya? Seguramente también las van a subir a la plataforma, pero como les digo, necesitamos que arreglen esa situación para la plataforma que hoy mismo voy a hablar con el licenciado Víctor. Está bien, doctora. ¿Alguna pregunta más, chicos? Doctora, la evaluación va a tener duración de 1 hora desde el inicio, desde que se comience a dar ya. Bueno, se programa para que lo den en 1 hora, ¿no? Eso si lo damos a través de plataforma, sí tendríamos que calcularlo. Pero, a ver, el trabajo del foro tiene un valor de 30 puntos. La práctica tiene un valor de 30 puntos. Y el examen final, 40 puntos. Entonces, la práctica son como 20 preguntitas, 20 ejercicios, que cada uno tiene un valor de 1,5. Entonces, si alguien lo da rápido, o sea, puede utilizar menos de 1 hora o puede utilizar más de 1 hora. Lo mismo ha de pasar con el examen final, que son 10 preguntas de 4 puntos cada uno. Entonces, se les da 1 hora como máximo para que puedan dar ustedes su examen. Pero como lo van a dar individualmente a la hora que cada uno puede entrar o que quiera entrar, entonces se toma el tiempo que ustedes vean por conveniente. Eso yo no lo puedo controlar, ¿no? Eso lo controlan ustedes. Hay gente que en 5 o 10 minutos va a dar, agarra, baja el documento. Ya les he dicho, voy a mandar todos los documentos en Word. Ustedes van a bajar el documento en Word, van a trabajar en ese documento y lo van a grabar con su nombre. Por ejemplo, Cecilia Duarte, práctica de Cecilia Duarte. Y me lo mandan en formato Word. No lo conviertan a otros formatos. No lo pongan en PDF. No lo pongan, no sé, hay algunos que mandan como foto. Eso a mí me dificulta muchísimo el poder bajar el documento y corregir, ¿no? Y eso me ha de implicar que le mande un mensaje. Cecilia, perdón el ejemplo. Cecilia, no he podido abrir tu examen. Por favor, vuelva a mandarlo en formato Word. O sea que eso es lo que yo les pido. Trabajen en el mismo formato. ¿Ya? Está bien, No, doctora. el ITF es tanto en transacción en moneda extranjera como en moneda nacional. No es solamente en moneda extranjera. Lo que sí se toma en cuenta en el ITF es que el saldo de la cuenta en la que se está haciendo la transacción que sea objeto del impuesto, el saldo sea mayor a $2,000 solamente por el tipo de cambio. Pero el ITF se ha de cobrar en cuentas en moneda nacional o en moneda extranjera. Por si acaso para la persona que me hizo la pregunta. Doctora, buenas tardes. Bueno, chicos, buenas ¿Nos va a tardes. proporcionar las grabaciones de las clases? Saben, he grabado, algunas se han convertido, otras no. La verdad voy a preguntar cómo hago para mandarles. ¿Ya? Voy a ver qué hago para mandarles las grabaciones. Ya, doctora. Por eso es que les he mandado las diapositivas y también ese pequeño texto guía que les he hecho. Ahora, si ustedes quieren ampliar el tema,
Hay un autor nuevo, es un boliviano. Denme un segundito. Que se llama Derecho Tributario Boliviano. Es este libro. ¿Ya? Si ustedes lo ven. Ya es verdecito. Es nomás, es lo último que un autor nacional ha sacado. Es del año 2019. O sea, es fresquito. Si pudieran ustedes encontrar, ¿ya? Este libro para ampliar. O pueden ustedes ver el de Oscar Canseco, que también es mucho más útil para ustedes porque tiene mucho tema contable, ¿ya? Porque los otros que yo utilizo son netamente de derecho, ¿no? Que para ustedes les es, incluso a veces el lenguaje es un poquito más complicado, ¿no? Pero pueden ustedes leer y ampliar con cualquier texto de derecho tributario. ¿Algo más, chicos? Bueno, si no hay nada más, muchísimas gracias por su participación. Me ha encantado mucho. He visto que le han puesto interés a la materia, han habido muchas intervenciones, muchas preguntas, que eso siempre enriquece lo que uno está hablando. Les deseo muchísima suerte en el diplomado. Espero les guste el tema tributario, que ustedes como auditores y contadores lo manejan muchísimo, ¿no? Entonces, tienen que tener mucho cuidado con los conceptos que deben tener claros, sobre todo en el manejo de los impuestos, los cálculos, etcétera, lo hacen ustedes, ¿no? Lo que tienen que tener bien clarito es el impuesto, los hechos generadores, sujetos, etcétera, que ya con la práctica ustedes van a ir aprendiendo. Y les deseo unas lindas fiestas de Navidad y Año Nuevo. Cuídense, no se expongan a la enfermedad. Hay que nomás guardar las distancias, todo el distanciamiento, toda la protección para evitar volver a una ola de contagios muy grande en el país, ¿no? Con eso, chicos, mil gracias. Cualquier cosa a su disposición por el chat. Ya van a tener noticias mías hoy para ver lo que es el foro. Hasta el lunes en la práctica y el 30 yo les mando tempranito, tipo 7 de la mañana, su práctica o su examen final para que lo den ese mismo día. ¿Ya? Sin más, mil gracias. A usted, doctora, muchas gracias por su tiempo. Gracias, doctora. Feliz Navidad y feliz año. Gracias, chicas. Gracias. Gracias, doctora. ¿Por qué, pues? Un gusto para mí trabajar con ustedes. Igualmente, doctora, hasta una próxima. Hasta una próxima, chicos. Hasta luego, doctora. Felices fiestas. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Felices fiestas. Gracias, igualmente.